Hola, en este video voy a proseguir con el tema de los layouts. Ya les hablé sobre el flock layout, que es el layout que nos ayuda a que nosotros acomodemos nuestros elementos de manera horizontal. El box layout, además de permitirnos acomodar los elementos de manera horizontal, también los podemos acomodar de manera vertical. Vemos que esos dos layouts, el flow layout y el box layout, son muy parecidos. Voy a crear un nuevo proyecto, Java Application, y le voy a llamar ejemplo box layout. Desactivo el método main. Aquí vamos a crear una nueva clase, new Java class. Le voy a llamar clase BL por bot layout. Simplemente es un nombre que yo le quise dar. Olvidé ponerle un nombre al paquete, pero bueno. Vamos a hacer que nuestra clase herede de JFrame, es porque vamos a tener nuestros elementos dentro de una ventana. Necesito importar a la clase JFrame. Después de esto, vamos a declarar los objetos que vamos a utilizar. Declararlos, pero no construirlos todavía. Los vamos a construir dentro de cada uno de los métodos. Ahorita vamos a ver. Entonces, private. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar a tres paneles. Un panel que esté en la parte de arriba, un panel que esté en la parte del medio y un panel que esté en la parte de abajo. Entonces pongo que voy a tener tres elementos de tipo JPanel. Panel le voy a llamar panel arriba, panel abajo y panel medio. Necesito importar la clase JPanel y aquí estoy especificando que voy a hacer uso de tres paneles llamado panel arriba, panel abajo y panel medio, pero aún no están construidos, simplemente es la declaración esto. Después de esto, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a poner dentro, más bien dicho, encima de los paneles? Vamos a poner etiquetas JLabel y campos de texto. Private JLabel, le voy a llamar Label 1, Label 2 y Label 3. Necesito importar también a la clase JLabel. Y aquí se me agrega. Después de esto, también voy a utilizar elementos de tipo JTextField. Le voy a llamar campo texto 1, campo texto 2 y campo texto 3. Necesito también importar la clase JTextField. Después de esto, lo que voy a hacer es construir los paneles de manera separada y lo voy a hacer mediante métodos. Cada método me va a construir al panel y le va a agregar los elementos que va a contener ese panel. El primer panel que voy a construir es el panel de arriba, public void. Le voy a llamar creando panel arriba. Aquí dentro de este método es donde ya vamos a empezar a construir los objetos con el operador new. El nombre del panel arriba es igual a new jpanel. Acabamos de crear nuestro primer panel y luego vamos a crear el label. ¿Y qué va a mostrar ese label? Va a aparecer panel de arriba, es decir, una etiqueta que va a decir panel de arriba. Y después vamos a crear nuestro campo de texto. Y luego posteriormente vamos a elegir cómo queremos acomodar los elementos, nuestro campo de texto y nuestro label. Entonces, ponemos el nombre de nuestro objeto de tipo JPanel, panel arriba, invocamos al método setLayout. Ya ven que usualmente le ponemos null, en este caso vamos a usar un layout. Y aquí, como argumento, vemos aquí que esto es el constructor de la clase boxLayout. ¿Qué nos va a pedir el constructor de la clase boxLayout? Nos va a pedir dos argumentos. Nos va a pedir, el primer argumento es un objeto contenedor, es decir, un contenedor que es un panel. Y el siguiente argumento es la manera en que se van a organizar los componentes que se van a acomodar. Entonces, aquí le vamos a poner el primer argumento es el contenedor, que es el panel de arriba. Y el segundo argumento es la manera en que se van a organizar. Ponemos el nombre de la clase con el punto. Y aquí si ponemos aquí, por ejemplo, x-axis es el eje, ¿no?
Entonces, elijo esto y aquí vemos que es un elemento estático, por eso con el punto lo estamos utilizando. Entonces, en pocas palabras, con el panel nos invoca el método setLayout y en el constructor del botLayout le ponemos dos argumentos, es nuestro objeto contenedor y la manera en que se van a organizar los componentes que tenga el objeto contenedor. ¿Y qué elementos va a tener el objeto contenedor? Pues ponemos el nombre del objeto, invocamos al método add, le agregamos el level 1 y le agregamos nuestro campo texto 1. Es decir, encima de ese panel va a haber un level y un campo de texto. Después de esto, lo siguiente que queda es construir el panel del medio y el de arriba. Aquí vemos que creé otro método para crear el panel del medio. Aquí construí el panel del medio, aquí construí el level 2 y va a aparecer en el level 2, va a aparecer el panel del medio, construí un campo de texto y luego le agregué el layout del panel del medio, lo mismo, dos argumentos, el objeto contenedor que va a ser el panel que va a haber en el centro y la manera en que se van a organizar los elementos del panel, que es de manera horizontal. X y eje, esto significa eje X. Y aquí al panel medio le agregamos el level 2 y el campo de texto 2. Ahora vamos a crear el método que nos permita construir nuestro panel de arriba. Y lo mismo, creé un método, panel de abajo y a ese también le puse la layout que va a acomodar sus elementos de manera horizontal. Entonces ya tengo los tres métodos para el panel de arriba, el panel de medio y el panel de abajo. Lo que sigue es irnos con la parte del constructor de la clase. Entonces el constructor se debe llamar igual que la clase public clase BL. Se llama la clase. ¿Y qué vamos a poner aquí? Bueno, vamos a hacer que en nuestra ventana aparezca algo. Entonces voy a crear un JLabel, etiqueta le voy a llamar, o simplemente para no perderla de esta level 4 es igual a new JLabel y aquí vamos a poner, ¿qué le puedo poner? Ejemplo botLayout. Entonces, después de esto vamos a invocar a los métodos que nos construyan nuestros paneles. Entonces, pongo el nombre del método creando panel arriba, creando panel medio y creando panel abajo. Dentro del constructor voy a invocar esos métodos que me van a construir a los paneles. Después de esto, vamos a poner el layout, pero ya no le vamos a poner layout a los contenedores JPanel. Vamos a poner el layout a nuestro JFrame para que me acomode a mis paneles, ya sea el panel de abajo, el del medio y el de arriba. Es decir, ¿de qué manera voy a acomodar los paneles? ¿De manera horizontal o de manera vertical? Ahorita vamos a ver la diferencia entre ambas cosas, horizontal y vertical. Entonces, setLayout, aquí, esto es lo mismo que yo pusiera this.setLayout. Este método lo está invocando el frame porque estamos heredando del frame. Igual esto nos va a pedir el constructor del botLayout, dos argumentos. ¿Qué argumento nos va a pedir? Bueno, el primer argumento le vamos a pasar, bueno, antes que nada tengo que decirles de la clase container. El JFrame tiene dentro un tipo container, es una clase llamada container. Esta clase es la que se encarga de contener los elementos, ya sea campos de texto, botones, etc. Voy a escribir aquí la clase para que, no sé si lo estoy pronunciando, container, así, container. Entonces, como les digo, para añadirle a nuestro frame elementos, ¿qué debemos hacer? Debemos pedirle el container a la ventana y añadirle los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Con el método getContentPane. Es decir, cada una de las ventanas tipo frame que nosotros creamos, si no lo especificamos de manera explícita, esta va a tener de manera por default un objeto de tipo container. Es decir, los containers son la parte que se encargan, bueno, más bien dicho, es donde nosotros podemos agregar nuestros elementos, es decir, dibujar, y esta está dentro de nuestro frame. Entonces vamos a utilizar el método getContentPane
que es el contenedor dentro de nuestro JFrame. Y gracias a eso vamos a poder en realidad pintar nuestros elementos gráficos. Es decir, en pocas palabras, el JFrame tiene dentro una clase llamada container. Y container se va a encargar de contener los elementos. No sé si los enredé más, pero más adelante hablaré más a detalle de eso. Entonces, aquí invoco los dos argumentos que me va a pedir. Voy a poner this get content pane. Aquí estoy diciendo que el frame va a invocar al método get content pane. Y el siguiente argumento, es decir, este va a ser el contenedor. Pongo this porque me estoy refiriendo a esto, es decir, al frame. Y el siguiente argumento es la manera en que vamos a acomodar nuestros paneles. ¿Cómo los voy a acomodar? Los voy a acomodar de manera vertical. Después de esto, que ya he hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es agregarle al frame los paneles. ¿Cómo lo hago? Con add el panel arriba, add panel medio, add panel abajo. Después de esto, lo que hemos hecho muchas veces es default close operation jframe punto. Y lo siguiente es aquí ya le agregamos el layout, ya no tenemos que ponerle null. Vamos a mostrar a nuestro frame con el método setVisible. Vamos a utilizar un método que no he utilizado, que es el método pack. Este método nos ayuda a que todos nuestros componentes quepan. Para que podamos ejecutar nuestro programa, necesito poner, pues aquí cierra el constructor, método main, y invocamos new. ¿Cómo se llama la clase? Clase BL. Entonces ahora espero no me marque ningún error esto. Entonces run file. Y vemos que todos los elementos caben. Panel de arriba es el JLabel. En el JLabel aparece panel arriba, aparece ese texto. Y enseguida hay un campo de texto. Luego panel del medio es obviamente, o sea, aquí hay tres paneles. El panel de arriba, y ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle un color a cada uno de los paneles para poder especificar. Entonces pongo panel arriba, el método set background, y le vamos a poner color.blue. Al primero color.blue, que sea azul. Aquí necesito importar a la clase color, y esto lo voy a copiar, y aquí también a este le vamos a poner al panel del medio, le vamos a poner un color rojo, color.reds, y al panel de abajo le vamos a poner también un color, le voy a poner un color verde. Entonces ahora sí vamos a poder especificar para que vean que hay tres paneles dentro de nuestro frame. Hay tres paneles, panel de arriba, panel del medio y panel de abajo. Y cada uno tiene su campo de texto. Este que está aquí, el texto es el JLabel. Cada uno tiene un JLabel, Label 1, Label 2 y Label 3. Y cada panel tiene su campo de texto. Campo de texto 1, campo de texto 2 y campo de texto 3. Vemos que con el método pack, ¿qué pasa si le quito el método pack? Vamos a quitarle el método pack. Simplemente lo voy a comentar para que no se ejecute. Pack. Entonces, y vemos que cada panel me lo acomodó de manera vertical. Si yo quito el método pack, vemos que ni siquiera, o sea, vemos cómo apareció. Entonces se activo como comentario, y vamos a hacer ahora que se acomodan de manera horizontal nuestros paneles, y vamos a ver qué es lo que sucede. Es decir, en nuestro panel, en nuestro frame tenemos
3 paneles, pero vemos que no se visualizan los campos de texto. Es decir, lo que tenemos que hacer es, lo voy a dejar simplemente así, que solamente quería ver que vieran cómo cambia, es decir, construimos 3 paneles, uno arriba, uno en el medio y uno abajo, arriba de un frame, ¿sí? ¿Sí? Y cada panel eligió cómo acomodar los elementos de forma horizontal. Pero el frame también eligió cómo acomodar los elementos de manera vertical. Bueno, aquí lo puse de manera en X también, pero ahorita lo había puesto de manera en Y, me los acomodó. ¿Qué otra cosa se me está pasando explicarles que es importante? Aquí, es lo mismo que si yo quito el this, nosotros sabemos que nos estamos refiriendo al método, el que está invocando al método getContentPine es nuestro frame. Entonces, porque estamos heredando de él. Y entonces, es lo mismo, va a suceder lo mismo, observen. Es lo mismo también que si yo le voy a volver a poner this punto, que si yo hago esto, this.adds, this.adds. Recordad que this hace referencia al objeto actual. Así, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ejecuto esto, run file, y vamos a ver que va a suceder lo mismo. Y ahí está. Entonces esto es todo. Cualquier duda que tengan, me escriben y no es... Hay muchos más layouts. Ya les hablé del flow layout, box layout y vamos a hablar de otro tipo de layout. Bueno, nos vemos en el siguiente video. A ver.